A todos, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión que hacemos en el marco del el conjunto de presentaciones o de sesiones o de reuniones que hacemos en la informática protagonista en el desarrollo mundial. Ese es el eje de nuestras charlas, de nuestra temática. Y en este semestre decidimos invitar graduados nuestros que estén viviendo fuera de Colombia para que nos cuenten cómo ha sido su trayectoria desde su época de estudiantes hasta encontrarse hoy en día en el sitio donde están, en la empresa en donde están. Hace algunos semestres tuvimos como temáticas los grupos de interés o los semilleros, luego hemos tenido los ejes de ingeniería de sistemas en la escuela, se los recuerdo muy brevemente, son ingeniería de software, que es el conjunto de buenas prácticas para que lo que construyamos nos quede muy bien hecho con las mejores técnicas que propone el mercado. Sistemas y organizaciones, que es la tecnología al servicio de aumentar la productividad de las organizaciones. Fundamentos de computación, que son las ciencias básicas de la ingeniería de sistemas, lo que permite que todo lo que hagamos sea eficiente, óptimo, correcto, etcétera. Y por último, infraestructura tecnológica y seguridad, o arquitectura tecnológica y seguridad, que es el conjunto de programas, herramientas, paquetes de software que hacen que todo el hardware funcione, las redes, el computador, los centros de cómputo, la nube inclusive, etcétera. Esas son las cuatro grandes áreas. Como les dije, en algún momento hicimos conversatorios sobre esas temáticas, sobre los semilleros de investigación. En este momento, nuestro eje central es alrededor de graduados nuestros que están en el exterior. En la tarde de hoy tengo el placer de presentarles a Oscar Barrios, que no lo veía hace cuántos años, Oscar, como unos, no sé, 15 años, 10 años, no sé qué tanto ya hace. Tiene el micrófono apagado. Como desde 2008, yo creo. Entonces ya hace algunos años no veía a Oscar, sabía de su recorrido por el mundo, por el seguimiento en redes sociales, y pues lo invité a que nos acompañara en la tarde de hoy para que nos cuente desde su época de estudiante qué realizaba, fue monitor, hizo práctica profesional, cómo pasó a su primera vinculación profesional y cómo resultó saliendo del país, viviendo en los sitios donde haya vivido, para finalmente estar en la empresa donde está en Alemania. Oscar, un gusto tenerlo acá. Cuéntenos, pues vamos charlando sobre el tema, y cuéntenos, pues, quién es usted y cómo era su vida en su época de estudiante. Bueno, pues muchas gracias, Osvaldo, por tenerme acá. Eh, la escuela tiene un lugar muy importante en mi corazón y en mi formación profesional, y es una cosa de la cual yo hablo con todo el mundo día a día, incluso hoy. Eh, Tocamos ese tema luego, pero cuando yo estaba en la escuela, Osvaldo era mi profesor de bases de datos. Eh, y son, son recuerdos muy chistosos porque todavía uno aplica todo ese conocimiento en el día a día. Eh, Cuando yo entré a la escuela con mi ingeniería como en 2005, eh, con la idea de hacer sí, el pregrado de ingeniería de sistemas. Yo no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Sencillamente a mí me gustaban los computadores, me gustaban los videojuegos y tenía como una eh, afinidad del internet y a las tecnologías computacionales, pero yo no sabía si era una carrera rentable. Sencillamente me parecía interesante y quería hacer algo que eh, como que tuviera un tipo de que usara el cerebro. Yo quería usar el cerebro. Entonces entré a la escuela y yo estudié en la escuela, sí, pues si vamos a hacer la trayectoria así cronológica, yo estudié en la escuela así desde 2005 como hasta 2000, ¿qué fue eso? 10. Y alrededor de 2010, eh, la Oficina de Relaciones Internacionales abrió una beca para estudiantes que tuviesen ciertos promedios
Y una amiga mía de ingeniería electrónica me agarró y me dijo, mire, Oscar, nos vamos para Alemania. Yo dije, este está loca Carolina, no vamos a irnos nunca para Alemania. Y como 6 meses después de eso, estábamos montados en un avión vía Frankfurt, ella y yo y otros tres excelentes ingenieros, uno de los cuales también vive en Alemania. Em, Todavía, es una chica que también se graduó e hizo su posgrado también en Alemania de ingeniería de sistemas. Entonces éramos dos de ingeniería de sistemas, una eléctrica, un electrónico y un ingeniero civil, creo que era. Oscar, Y ahí aprovecho y éramos, le pregunto, sí. ¿a qué o sea, a qué se inscribieron en la Oficina de Relaciones Entonces, Internacionales en ese momento? la idea era que Alemania tiene una organización que se llama el DAAD, que son unas siglas en alemán, y no me voy a poner a decirlas ahorita para que nadie crea que sí estoy hablando tonterías. Pero básicamente traduce la Oficina de Intercambio Internacional, la Oficina Alemana de Intercambio Internacional. Y ellos abren programas de los cuales todavía estoy inscrito al newsletter de ellos y todavía hacen ese tipo de programas en los que uno se inscribe y si uno tiene cierto promedio y como cierta afinidad de lenguaje, uno no tiene que saber alemán. Yo sabía cero alemán cuando entré a esa beca. Ni siquiera había tomado alemán como electiva en la escuela que había en ese entonces. Eh, Uno nos inscribimos y como teníamos cierto promedio, nos dejaron tomar, la escuela nos pagó un curso de alemán intensivo. Eso fue lo que sucedió a los que teníamos los mejores promedios y eventualmente de esas personas, a cinco nos seleccionaron y nos dieron una beca que consistía en hacer un semestre en Alemania. No, primero llegábamos y era 2 meses de alemán intensivo, luego un semestre en una universidad alemana y luego una práctica en una empresa alemana. Esa era la idea del programa. Entonces era genial porque no nos tocaba pagar nada, nos daban como una beca, nos ayudaban a tratar de encontrar la universidad, eso nos tocó hacerlo a nosotros. Eh, y pues al principio fue muy interesante porque era solo la inmersión en el curso de alemán, en la vida en Alemania, y luego hubo un acto de cómo era la diferencia de cómo las cosas se hacen en una universidad europea, porque el sistema alemán es parecido a otros lugares centroeuropeos. Y luego la práctica, ver uno cómo se bandea en la vida profesional como practicante. Y una de las cosas que siempre nos impactó a todos los que estábamos pues, estudiando la escuela, todos éramos de semestres avanzados, era que no teníamos nada que envidiarle técnicamente a ninguno de los alemanitos con los que estábamos estudiando. Y a pesar de que teníamos la desventaja de que, por ejemplo, en nuestro caso estábamos sí, en universidades donde las clases eran en alemán, entendíamos porque los fundamentos técnicos que nos dieron en la escuela eran sólidos. Eso no, nunca ha estado en lugar a duda y eso es una de las cosas que yo siempre le he apreciado mucho a la escuela. Oscar, ahí aprovecho y le hago una pregunta. ¿Les pidieron inglés para hacer ese viaje? ¿Tenían una exigencia en inglés? Sí, tocaba tener, si no estoy mal, teníamos que tener, no me acuerdo si nos tocaba tener un TOEFL ahí, o sea, un examen, una certificación de examen TOEFL, pero sí, por supuesto, porque o sea, uno hace por default, no es en español, uno siempre tiene un contacto con alguien que habla algún otro idioma y pues en Alemania no es poco común que la gente, o sea, que la gente en intercambio, que trabaja en oficinas de intercambios hablen español, pero siempre hablan inglés. O sea, hablan alemán, por supuesto, siempre van a hablar inglés y van a hablar otro tercer idioma. Entonces, el inglés es fundamental y en ingeniería de sistemas o en todo el campo IT es la lengua franca mundial que se habla. Yo trabajo en Alemania y en varios de los trabajos de los que he estado han sido el día a día es en alemán, pero cuando uno tiene reuniones es en inglés. Y ahora trabajo para una empresa sueca y es en inglés. O sea, no hay lugar a duda de que inglés es
es como la herramienta de comunicación de facto, no hay lugar a duda de eso. Entonces, sí, Oscar, sí. y ahí respecto al inglés le pregunto, su comunicación, nos dijo que las reuniones de trabajo son en inglés, pero cuando usted envía un correo a su jefe, cuando envía un correo a recursos humanos, cuando envía un correo a algún área de la empresa, ¿es en inglés o ese es en alemán o tiene libertad de manejar el idioma que quiera o cómo funciona esto? Entonces, en donde yo trabajo ahora, como digo, es una empresa sueca y es una empresa muy internacional. Entonces, la lengua, el idioma oficial de la empresa y de intercomunicación es inglés. Okay. Uno habla, pues yo sé alemán, entonces yo hablo en alemán con gente que son alemanes en ocasiones no oficiales o por fuera del trabajo, pero le piden a uno que, pues como es gente de tantos países en esta empresa, eh, para ser inclusivos, todo el mundo hable en inglés. Así Perfecto. sea una cosa que no sea oficial o Ujú. profesional. O sea, en Berlín, donde yo vivo, que es una ciudad muy internacional, es muy común que todo el mundo, o sea, que mucha gente ni siquiera habla alemán en Berlín. Pero yo he vivido en otros lugares de Alemania y solo hasta recientemente vivo en Berlín. Yo vivo en Alemania por 9 años. No es el caso. En Alemania, en general, uno habla en alemán y Okay. muchas veces el ámbito profesional es en alemán. Ok, perfecto. Y entonces llegó a Frankfurt, llegó con el programa de El internacionalización en intercambio. el que estaban, exacto. Llegaron a una universidad y esa universidad les proponía práctica profesional o era solamente el semestre académico que empezaron a hacer Entonces, sí, nosotros hicimos primero 2 meses de alemán de intensivo alemán. Ujú. y eso fue en una ciudad que es cerca a Frankfurt, se llama Marburg. Ya con eso uno siente que sabe alemán, pero no. Y luego nos tiran a una universidad, o sea, uno hacía la aplicación para varias universidades y alguna de ellas, pues como ellos, las universidades alemanas son federales y todas funcionan relativamente igual, todas tienen un nivel relativamente similar. Hay unas que son más reconocidas por ciertos ámbitos. Eh, pero entonces lo que hicimos nosotros fue, como éramos vivos, los de sistemas de... Ah, estábamos con otras universidades, había gente de la Nacional, había gente de la Universidad del Valle, había de diferentes universidades de Colombia. Entonces todos los de sistemas tratamos de irnos al mismo sitio y fue en una ciudad que se llama Erlangen, que tiene una universidad compartida entre dos ciudades pequeñas que hay en Alemania, al sur de Alemania. Y nos admitieron allá y tratamos como de tomar cursos similares. Llegamos a la universidad y nos dimos cuenta que nuestro alemán no era el apropiado para hacer todo lo que nos tocaba hacer. Además que el estilo de las clases, o yo no sé si ya ustedes lo hayan cambiado, pero cuando yo estaba en la universidad, en la escuela, uno tenía varios periodos de evaluación parciales, el temido parcial que uno tenía, y uno tenía talleres y de pronto ejercicios, y con eso uno hacía una nota como promedio, y al final, pues uno ya sabía si iba a pasar o no. En Alemania uno va a una clase, y es un tipo o una señora que se paran ahí al final de la clase y le explican a uno qué es lo que hay que hacer. De pronto hay ejercicios, y esos normalmente son calificados, pero es un examen al final. Entonces, pasar o morir. Y es una manera muy distinta de hacer las cosas. A mí se me hace que el sistema que nosotros teníamos en la escuela, que espero que no sea muy diferente ahora, era mejor porque le daba a uno una mejor noción. Uno tenía como un feedback en el que uno sabía cómo iba. En cambio, este es más como más alejado y uno tenía una mejor relación con los profesores en la escuela. Entonces, cuando yo hice el pregrado fue era más alentador tener ese feedback. Eso que usted nos comenta, hace poco hablé con alguien de una universidad de Argentina o de Chile, creo que era de Argentina, y me decía lo mismo que usted me está contando, que ellos llegaban al inicio del semestre, el profesor se presentaba, les decía el examen final, que será en 4 meses, incluye estos puntos como si fuera una agenda,
nos vemos en 4 meses. Y esa era la clase de ingeniería de software, por ejemplo. Y el estudiante defiéndase como pueda. Si tenía inquietudes, debía enviar un correo pidiendo una cita al profesor para poderlo ver no sé cada cuánto, y ya está. Y esa era la clase que tenían. Respondiendo a lo que pregunta Oscar, en la escuela, como en la gran mayoría de universidades en Colombia, pues tenemos varias sesiones, 2, 3 sesiones semanales, dependiendo la materia, todas sincrónicas con el profesor. No puedo decir presenciales porque pues estamos en pandemia. En enero debemos volver a la presencialidad completa, si todo sigue como hasta ahora parece que va. Pero es, como menciona Oscar, acompañado, guiado. El objetivo del profesor es, más que impartir conocimiento, es guiar el aprendizaje para que el estudiante busque las herramientas que necesita para procurar su aprendizaje. En ingeniería de sistemas, sobre todo, utilizamos esa metodología. No es el profesor recitando conocimiento al frente, sino guiando el proceso, porque en el mundo laboral, y Oscar nos confirmará ahora, cuando uno llega y le asignan un proyecto, no le dicen, para hacer este proyecto tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Les haga este proyecto y resuelva sus inquietudes como pueda. Entonces, el objetivo es guiar al estudiante a ese autoaprendizaje acompañado para que pueda responder efectivamente en el mundo profesional. Aquí sí diferimos varias universidades donde hay profesores multiplicadores de conocimiento que se paran al frente del estudiante a decirle lo que saben, y otras donde es guiar el proceso de aprendizaje, obviamente súper acompañado y con monitores y con todo lo que se requiere para que el estudiante sea capaz en su ejercicio profesional de desenvolverse como se espera en el mercado laboral. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que a nosotros, o sea, sobre todo en el periodo de pregrado, en el que uno tiene que absorber tantas cosas como para normalizar el conocimiento primero y luego sí especializarse, porque uno no sabe exactamente qué ofrece el mercado laboral y qué le interesa a uno. En ese periodo es muy importante como aprender a aprender, y eso es lo que en la escuela yo siempre he pensado que es una de las herramientas más grandes que nos proporcionó, y lo hacía así como modulado, era como un dial bien pequeño en el que uno podía como ajustar y que en el drop rate, yo no sé cómo se llama eso en español, como la tasa de gente que se sale de los programas de ingeniería en lugares como en Alemania o en Europa es más alta y la cantidad de estudiantes es más pequeña, precisamente porque nunca tienen como ese feedback y es muy intimidante el proceso de aprendizaje en el que sí, en el que se para a alguien que es completamente abstracto a uno, de los cuales uno a veces siente que ni siquiera lo determinan a uno es solo otra cara que se para ahí enfrente a escucharlo. Y, es tan diferente como, o sea, con el hecho de que yo tenga como una relación de amistad con los profesores de la escuela, ya dice un montón. Y no es porque seamos colombianos, sino porque nos sentábamos a discutir cosas uno a uno y Osvaldo le decía a uno, usted no está usando segunda forma normal, eso es mentira. Mientras el mejor amigo de uno le está diciendo a Osvaldo, no, pero nosotros lo hicimos así o así. Uno discute con el profesor uno a uno y aprende con el profesor. Y muchas veces, pues yo me acuerdo que a veces los profesores también aprendían de uno, porque uno como estudiante también aporta un montón de nuevas ideas o Y déjeme discute decirle, cosas. Oscar, que eso sigue pasando en todas las asignaturas, porque nunca se espera que el profesor sea el conocedor absoluto de todo el conocimiento. Sobre todo en tecnología, las fuentes de conocimiento son muy variadas. Todo el tiempo se está publicando información al respecto, y muchas veces los estudiantes en su ejercicio de investigar y de aprender a aprender llegan con procedimientos que el profesor no se espera o No, no conoce. Y eso es perfectamente válido. Los espacios de clase son abiertos a ese tipo de interacción. Inclusive nosotros en la decanatura, desde hace unos años, instalamos una greca de tinto para que los estudiantes suban y discutan sobre los temas que quieran,
obviamente no se puede hacer tanto ruido porque no es para hacer fiesta, pero sí para que interactúen, compartan, discutan, porque muchas veces en esos espacios de discusión es donde se gestan proyectos interesantes. Entonces, eso efectivamente sigue sucediendo en prácticamente todas las asignaturas. Eso era una de las cosas que yo siempre he creído que lo hace a uno como querer la profesión, como sentirse cerca a la profesión y le da como una cara que representa conocimiento. Que eso es como el papel de un profesor, de un buen profesor en un profesional, es el impacto que tiene un buen profesor como los que yo tuve en la escuela. No se puede medir, no es medible, le ayudan a uno como persona y uno siente como una especie de hermandad con la gente, al punto del que muchos de nosotros pues nos convertimos también en profesores, ¿no? O sea, esa historia es muy común, sobre todo en mi experiencia en los estudiantes de ingeniería de sistemas. Yo tengo una de mis mejores amigas de la universidad, es ahora, pues, o fue no sé si en estos semestres ha sido Ana María Cortés. Ella se graduó conmigo y éramos amigos y ella continuó trabajando en Colombia y ahora es una de las capos de una empresa de software en Colombia, pero también estaba dando clases en la escuela. Y eso es una cosa que le nace a uno porque uno veía a los profesores y decía unos como una especie de hermandad y admiración al mismo tiempo, que es muy importante y uno aprende un montón así. Y en ese sentido, el sistema que nosotros teníamos en la escuela, a mí se me hace mucho más efectivo que el sistema alemán, por ejemplo. Pero eso a mí me Oscar, ayudó. ¿Sí? ¿usted fue monitor? Le quería hacer esa pregunta. Sí, sí, sí. Yo fui monitor, o sea, uno podía aplicar a monitorías, pues, o yo no sé si todo el mundo sepa qué es ser monitor, pero es como ayudante de estudios. Del eh, profesor de del una asignatura. profesor, sí. Entonces, yo empecé a ser monitor, inmediatamente era posible, en el cuarto semestre creo que fue. Yo siempre fui monitor uno tenía un tope como de 2 o 3 monitorías. Yo siempre trataba de tenerlas y siempre los tenía hasta el año que me fui. Y era muy interesante porque ya uno podía, o sea, uno se da cuenta que uno tenía ya cierta capacidad de impartir el conocimiento y era muy chistoso porque habían estudiantes con los que uno tomaba ciertas clases, pero al mismo tiempo uno era monitor en otras asignaturas. Ujú. Entonces era como, pues bueno, sí, era chistoso, pero igual se da uno cuenta que todo el mundo aprende de una manera diferente Sí. y que o sea, como que el ambiente en la universidad nunca sé, por ejemplo, yo nunca tuve una mala experiencia con esta situación en la que yo tenía un amigo que era hermano de una de las personas con las que yo estaba en el mismo semestre. Y pues nosotros salíamos a las mismas fiestas con la misma gente. Claro. Y luego en clase, el man llegaba y me preguntaba, hey, Oscar, ¿cómo se hace esto? Y hubo clases en las que, por ejemplo, el profesor no podía ir y pues yo ya sabía el tema, entonces me pedía el favor de que yo diera esas clases o que les diera unos ejercicios y pues uno podía dar esos, o sea, Mm. como monitores nosotros podíamos hacer eso y era porque pues teníamos el conocimiento fresco primero y enseñando aprende uno un montón también. Claro, claro que sí. Y era muy interesante y era chévere porque pues le pagaban a uno por enseñar también, pues un poco, pues no era mucho, pero le pagaban a uno y con eso uno se podía ir de Y, parranda. y quería, tal vez no para que se vayan de parranda, pero quería enfatizar en ese aspecto, y es que en la escuela contratamos a estudiantes para que nos ayuden en actividades con estudiantes. Entonces, precisamente los monitores académicos obviamente es una distinción porque se requiere tener un buen promedio académico, se requiere tener buen conocimiento sobre la asignatura, recomendación de un profesor para poder ser monitor de una asignatura. Adicionalmente, pues se recibe una remuneración, pero también tenemos monitores administrativos que nos ayudan con diferentes tareas que también son remunerados. Tenemos los monitores del laboratorio de informática que nos ayudan a soportar los equipos, la red, proyectos que hacen en el laboratorio, que también son remunerados y son distintas maneras de trabajar con la universidad, obviamente teniendo un buen promedio académico y mostrando que hay capacidad de responder con el estudio y con las actividades de monitoría. Ahí hay una anécdota que yo le quería contar. Cuando yo era monitor,
primera monitoría a la que yo apliqué fue de programación y de monitor de laboratorio. Me dieron la del laboratorio y con eso yo aprendí un montón de redes con las personas que en ese entonces estaban encargadas del laboratorio y con nuestro profesor de sistemas de cómputo. Eh, y eso a mí me enlazó con con un compañero que era de un semillero de Microsoft. Y a través de ese semillero de Microsoft yo encontré mi primer trabajo, que fue un consultor junior de Microsoft. Ese fue mi primer trabajo. Y yo estaba haciendo consultorías de Microsoft, eh, de sus servicios en la nube en ese entonces, al mismo tiempo que yo estaba haciendo las clases de la escuela de los últimos semestres. Entonces, todo eso se enlaza, todo ese conocimiento se enlaza. Y cuando yo me fui a Alemania, pues yo dejé el trabajo de Microsoft y me dijeron, yo recomendé a un amigo y ahora ese man es el jefe eh, eh, de una de las partes de Microsoft Colombia, o llegó a ser, creo que se cambió, no sé en qué quedó eso, pero pues el tipo, o sea, porque todos estábamos interconectados por ese sistema de monitorías de enlace académico, entonces era como una red en la que nos ayudábamos y encontrábamos mejores oportunidades. Y cuando yo hice ese año en Alemania, ese primer año en Alemania y me volví a Colombia, yo llegué y por alguna razón mi ex jefe en Microsoft me dijo, ¿quieres trabajar acá? De una. O sea, yo toqué Colombia y el tipo me dijo de una vez, ¿quiero volver a Microsoft? Pero bueno, yo me fui otra vez, yo me fui después de volver de Alemania, yo me fui porque me picó hay todo el un mundo bichito. por fuera, sí, hay todo un mundo por fuera, vamos a ver qué hay. Y yo también, el mismo man que era de ese semillero Microsoft, el tipo es... pertenecía a una organización de estudiantes y a través de esa organización de estudiantes yo encontré un trabajo en Canadá. Yo me fui a Canadá y yo hice básicamente, yo daba soporte, yo era el departamento de tecnología de información de una empresa pequeñita, pero que movía mucha mercancía, porque movían un montón de mercancía a través del Caribe. Y el proyecto tenía dos proyectos. Uno era dar soporte y otro era que el CEO de esa compañía quería armar como una startup. En ese momento yo me di cuenta que como que yo sabía un montón de cosas, pero nunca las había aplicado en un sistema informático que yo hubiese hecho. Y eso fueron como 2 años en Canadá y ahí pensé, bueno, ya sé un montón de cosas, ahora necesito como aplicarlas de una manera en la que yo me pueda bandear solo. Si yo me siento, nadie me da trabajo y quiero hacer una startup, quiero poder hacer un sistema yo solo, de pe a pa. Y ahí dije, bueno, creo que primero quiero hacer una maestría para estar seguro de que lo que sé me sirve. Y ahí yo apliqué a otra, como ya a mí ya me habían... me dio mini beca para irme a Alemania. Yo me fui a Alemania, tomé un préstamo con el futuro y me fui a Alemania a hacer maestría. Mi idea era volverme acá. Yo empecé la maestría y a medida que estaba haciendo la maestría me di cuenta que podía aplicar y durante la maestría aseguré un trabajo con IBM. Yo empecé según acabé la maestría, no había ni siquiera terminado. Yo me graduaba en marzo de 2016 de la maestría. Y yo estaba empezando ya a trabajar para IBM en febrero de 2016. O sea, yo no había entregado la tesis de maestría ni siquiera y ya estaba trabajando para IBM. Y como pues ya había asegurado ese trabajo, entonces yo me quedé en Alemania. Y yo trabajé en IBM desde 2016 hasta el año pasado. Y en ese momento como que tomé la decisión de cambiar de empleo y ahora trabajo para una empresa que se llama Klarna. Si alguien conoce PayPal, es parecido a PayPal, es una empresa sueca que hace pagos y realmente son un banco. Eh, y las responsabilidades que tengo ahora son mucho más grandes de lo que yo empecé, por ejemplo, en IBM. Siempre va como uno comiendo, como mordiendo un pedazo más grande y siempre
es más difícil, pero es interesante y lo que a mí me parece más, digamos, la gran ventaja que uno tiene en esta profesión es que ustedes pueden, o sea, todo el que trabaja en IT, uno puede trabajar desde donde uno quiera, porque todo lo que tenemos que hacer es, pues, no, o sea, dependiendo de donde uno trabaje, pero todo lo que hacemos está acá y necesitamos es un computador con internet y podemos producir un montón de cosas en otras profesiones no es posible y que pues uno respeta todas las otras profesiones, pero tenemos una enorme ventaja en este tiempo. Y si, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia fue particularmente visible esa ventaja que tenemos, y es que muchos de mis amigos les tocó cambiar de trabajo o fue un periodo difícil, que los de mis amigos que no trabajan en IT, pero yo estaba dándole normal, o sea, era lo mismo y si no peor, porque le llegaban unas ofertas de trabajo que uno decía, uy, espere, ¿será que me cambio? Porque ahorita en pandemia me quiero cambiar, pero le ofrecen uno más cosas y hay un boom de necesidad de IT que no se suple porque hay mucha gente que le coge miedo porque les toca pensar y uno no se debe dejar amedrentar por eso, porque pensar es divertido y pensar es lo que lo hace a uno querer trabajar todos los días en algo que lo ponga a uno a ejercitar el cerebro, que eso es lo que Oscar, uno... yo ahí quiero con este último tema que usted mencionó, abrir tres líneas o preguntarle sobre tres cosas. Am, Terminó su maestría, empezó a trabajar con IBM. ¿Qué tan fácil fue vincularse profesionalmente? ¿Había alguna, no sé, complicación respecto a documentos, a multas que debía pagar la empresa por contratar un extranjero o algo por el estilo? Resulta que en Alemania a los extranjeros nos tratan exactamente igual que a un ciudadano, con la excepción de que uno no puede votar. Entonces, si uno viene a Alemania, como es en calidad de estudiante, uno tiene una visa de estudiante, pero uno no es diferente a un alemán a ojos del sistema ejecutivo y judicial. Todo el mundo es igual. Eso es parte de la constitución de Alemania. Uno no puede votar, porque para eso uno tiene que ser nacionalizado o haber nacido en Alemania, pero de resto todo es lo mismo. Entonces, desde que uno sea residente, ya sea en calidad de estudiante, como yo empecé, o luego en calidad de trabajador calificado, eh, uno, entonces, para la empresa, si uno está, como yo tenía, sí tiene unas ventajas de, por ejemplo, yo hice la maestría en Alemania y como yo también tenía yo ya sabía alemán, tenía la maestría alemana, que es un título alemán, y hay como un sistema de puntos para aplicar a una residencia como trabajador como trabajador especializado. Entonces, ese sistema lo que hacen es que miran, ¿usted sabe alemán? Sí. Entonces, bien, eso le da más puntos. ¿Usted tiene un título alemán o salió de un colegio alemán? Sí. Entonces, eso le da otros puntos. Usted está en una carrera que esté en alta demanda y tiene un título de otro país que se pueda homologar, eso le da más puntos. Yo ya tenía la maestría alemana en ese momento cuando yo empecé a trabajar, pero yo tengo un amigo que, por ejemplo, él se fue de la Universidad del Valle y como nosotros estamos en IT, que es una profesión de alta demanda, y el sistema colombiano es reconocido en Alemania, entonces fue muy fácil para él homologar el título. Ni siquiera, ni siquiera lo tuvo que homologar, solo lo, por ejemplo, o sea, las universidades como la escuela, como Alemania ya tiene ese vínculo por esa institución que yo les dije al principio, ellos ya saben que es una institución de reputación, que es una universidad que enseña las cosas bien. Entonces,
él ni siquiera tuvo que homologar el título, solo tuvo que decir, mire, yo me gradué de la Universidad del Valle, y lo contrataron. Él empezó a trabajar para Bosch, creo que era. No, un momento, no, él empezó a trabajar para IBM en Alemania también. De hecho, él fue el que me dijo, pues aplique a IBM. Entonces, yo estaba haciendo mi maestría, pero él ya llevaba aquí tiempo estudiando, trabajando, y era porque, como nosotros, o sea, él era parte de una de las universidades de como la escuela, inmediatamente le reciben a uno el título de pregrado, y como él ya sabía alemán, eso eran como las dos cosas que le pidieron ahí. Ya estaba acá, entonces, pues, de una empezó a trabajar. Él se quedó después de que todos los demás nos devolvimos. Él empezó a trabajar de una vez. Entonces, eh, saber inglés, saber alemán, y pues si uno está graduado o sea, con el pregrado de la escuela, de IT, ingeniería de software, sí, ingeniería de sistemas, eh, ya con eso uno puede aplicar a un trabajo en Alemania. O sea, tanto así que yo tengo amigos que estoy recomendando para trabajar en Klarna y que se graduaron conmigo del pregrado y no han estudiado por fuera necesario. O sea, uno tiene una maestría de los Andes, pero eso, o sea, a efectos de Alemania les da la misma. Entonces, mejor dicho, cualquiera de acá que termine de estudiar en la escuela con ingeniería y dice, pues quiero como trabajar en Alemania, me dicen y yo los recomiendo y los llaman de una. Eso los llaman de una, porque así es con mis amigos. Los Ah, llaman el día se siguiente. nos va a llevar a todos los graduados a trabajar en Alemania. Ahí Pues pueden quiero, trabajar quiero, desde allá incluso. quiero hacer otro comentario con algo que usted mencionó ahora y es la necesidad de capital humano en ingeniería de sistemas. Según Uf, cifras que se manejan últimamente, la necesidad en el país, en Colombia, de ingenieros de sistemas es entre 45.000 y 60.000 profesionales, 60.000 profesionales de ingeniería de sistemas que no se producen en las universidades porque hay muy poca gente estudiando ingeniería de sistemas respecto a las necesidades que hay en Colombia solamente. En el mundo, pues entonces ni siquiera podemos dimensionar esas cifras. Así que es una carrera que nos ofrece oportunidades laborales impresionantes. Yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar ingeniería de sistemas, mi papá me decía, esa es la carrera del futuro. Y hoy en día sigue siendo la carrera del futuro por la cantidad de temas tecnológicos que se tratan y de oportunidades laborales que existen. Entonces, esa era otra de las tres líneas que le quería mencionar hace un rato para profundizar. Y la otra, digamos, la tercera sobre la que le quería preguntar es, ¿qué tal es TI en Alemania? Ya nos ha dado indicios y ya nos ha dicho más o menos cosas al respecto, pero ¿qué tanto se mueve ingeniería de sistemas en Alemania? ¿Qué tanta oferta? Ya nos dijo hace un rato que, digamos, en pandemia le llegaron varias ofertas laborales. Si no fuera pandemia, ¿qué tanto se mueve el mercado de profesionales de ingeniería de sistemas en Alemania? mire, yo le respondo esa pregunta de dos maneras. Una es en el perfil de LinkedIn. No hay semana en la que yo ya ni sé a quién le estoy respondiendo que no estoy buscando trabajo. Interesado, ok. Sí, eso es, por semana le llegan unos cinco ofertas, de las Mm. cuales tres son interesantes. Amazon, por ejemplo, le escribe a uno cada mes y Amazon le paga a uno toda la cantidad de plata que uno se puede imaginar. Eh, eh, Siempre son bien pagadas, eso no es que le dan a uno tonterías, le llegan a uno propuestas internacionales. Y le respondo, la otra manera como le quiero responder esa pregunta es, en mi equipo, donde yo trabajo, somos 4 ingenieros. Deberíamos ser 16 ingenieros. Y Y no hay. estamos todo el tiempo, y no, pues no es que no haya, sino que todo el mundo está trabajando. Sí. Entonces la gente es muy junior, y para los trabajos que, por ejemplo, en el trabajo en el que yo estoy, nos comprometemos como a ayudarle a la gente a hacer ese proceso de aprendizaje, porque las empresas muchas veces lo que prefieren es agarremos a alguien que esté recién graduado para que
crezca con nosotros y aprenda todas estas cosas, porque es más valioso para ellos y porque pues la gente que ya tiene experiencia pues ya está vinculada en algún otro lado en el que se sienten más cómodos. O sea, es muy raro ese movimiento así horizontal. Entonces esto tiene una grandísima ventaja para un recién egresado, de que hay como ese meme en el internet de que siempre ponen que le piden a uno experiencia para empezar a trabajar, pero para tener una experiencia uno tiene que haber trabajado. El huevo y la gallina no nos pasa a nosotros, porque cuando uno dice, o sea, yo ya me gradué de ingeniero de sistemas, entonces lo cogen las empresas y le dicen, venga, y lo ponen en un semillero o lo ponen a uno a trabajar de una con los ingenieros más senior y crezca. Y eso no solo pasa acá, eso pasaba en Colombia y esto todavía pasa en Pasa, Colombia, esto sigue pasa en pasando en Colombia, exacto. exactamente. Lo agarran a uno de una, apenas uno se está graduando y le enseñan. Y eso es súper valioso porque o sea, es valioso para uno como profesional, porque no tiene uno que luchar con ese problema de a mí no me contrata nadie porque no tengo experiencia. Sí. Le coge uno cariño a la profesión porque alguien le está enseñando, le están pagando a uno por aprender una herramienta especializada. Y todo el conocimiento que uno agarró durante el pregrado, que es aprender, como que todo eso crea un círculo virtuoso y empieza uno a cancha y o sea, la entrada al mundo profesional como ingresado de la escuela o como estudiante, como haberse graduado de Graduado. una universidad reputada, sí, en IT, ahorita pues es buen negocio. Yo no voy a En, decir que no. en- sí, y le quería complementar esa información que nos da, diciéndole que en Colombia seguimos como con esa misma dinámica. Inclusive lo que hicimos ahora, nosotros como universidad peleábamos con las empresas porque se nos querían llevar a los estudiantes sin que hubieran terminado, y entonces los estudiantes descuidaban un poco el final de su carrera por estar trabajando. Entonces ya no peleamos más con las empresas y lo que hicimos fue hacer contratos o hacer convenios con las empresas para que contraten a los estudiantes, pero con un número de horas limitado para que puedan seguir estudiando, reciben una remuneración menor que un empleado a tiempo completo, se forma esos últimos años profesionalmente en una empresa y después si el estudiante decide, pues se puede vincular con esa empresa profesionalmente o para hacer sus prácticas, y eso lo estamos haciendo con varias empresas desde séptimo, octavo semestre. Se vinculan un año, año y medio tal vez, unas horas, reciben un salario y al final si deciden hacer su práctica allí, pues está bien, o si no se cambian a otra empresa. Entonces seguimos haciendo, sigue existiendo esa dinámica porque el objetivo de las empresas es llevarse muy temprano a los estudiantes más aventajados académicamente o a los que mejor rendimiento académico demuestran, para tenerlos en sus filas trabajando desde una época muy temprana. Oscar, ¿qué tal es la vida en Alemania? ¿Cómo se siente? ¿Está a gusto? ¿Qué tal Berlín, que nos dice que llegó hace poco a vivir allí? ¿Qué tal las otras ciudades donde ha vivido? ¿Qué tal la vida por allí en este momento? Alemania, yo creo que una de las cosas que a mí me gustó de Alemania es que el sistema de transporte es mucho más eficiente porque las ciudades son relativamente más pequeñas y en general en Europa son así. Entonces es muy fácil llegar a diferentes sitios. Cuando yo estaba en la escuela, ese era el crux, que yo me tenía que levantar como a las 5 de la mañana para llegar a clase 7, que menos mal nunca fue clase de bases de datos con Osvaldo, pero el movimiento en la ciudad era muy caótico. Entonces yo siempre tuve como esa relación de amor-odio y cuando yo me vine a Alemania, entonces yo siempre vivía en lugares un poco más pequeños, como más acogedores, y habían estudiantes internacionales todo el tiempo porque todas las universidades, en todos los lugares en el que yo iba, había una universidad. Y eso es muy enriquecedor porque a mí me gusta conocer gente de otros lugares del mundo. Uno abre la mente un montón, aprende un montón de cosas, desaprende un montón de cosas que uno culturalmente tiene que aprender o por mecanismos de defensa le tocó uno aprender
de donde uno sea, porque eso no solo nos pasa a los colombianos, le pasa a todo el mundo, y como que se enlaza uno de, con mucha gente y aprende uno un montón. Entonces, vivir en Alemania yo lo encuentro bastante cómodo, es seguro, eh, tiene uno un montón de posibilidades de viaje que de pronto uno como estudiante en Colombia no necesariamente tenía, porque uno puede, por ejemplo, aquí comprar un tiquete con 5 parceros, uno paga como, pues el tiquete cuesta como 45 euros, entonces entre 5 pues uno pone solo una parte de eso y puede uno coger cualquier tren regional y se va para cualquier lado, y a veces esos trenes lo dejan a uno en otro país, o puede uno hacer hitchhike, es como pararse a ver quién lo lleva a uno hasta otro país. Ahorita con la pandemia no era fácil, pero viajar es muy fácil. Y mi hermana, por ejemplo, vive en España, entonces pues yo tengo familia que puedo visitar relativamente cerca. Y Europa tiene una cosa que se llama el programa Erasmus, que es un sistema de intercambio internacional dentro de la Unión Europea y otros países. Y la gente siempre se está revolviendo como estudiantes. Entonces, eso enriquece un montón la cultura. Eso suena todo ñoño. Eso enriquece el día a día de un estudiante, porque uno aprende cosas que nunca hubiera podido aprender si uno se queda en un lugar plantado. Eh, y, y con lugares que hacen lo mismo que uno, que aprenden, que estudian cosas como uno o que estudian cosas completamente diferentes. Tomarse una pola con una de esas personas que es muy alemán. O sea, los alemanes le dicen a uno, vea, la mejor manera de aprender alemán es vaya a la fiesta y emborráchese. El jefe de uno le dice a uno, vaya y se borracha a la fiesta, porque es que eso es parte del intercambio cultural, de pasarla bien, es parte como de la sociedad alemana, ¿no? Eso siempre lo pintan a uno como un montón de estirados, pero no, son todo lo contrario, son gente muy relajada, que cuando se va de fiesta, igual la pasan bueno, pero no destrozan nada. Y y de esos lugares, o sea, suena ridículo, pero de esas borracheras muchas veces salen ideas con las que la gente dice, De oiga, proyectos. esto no sirve. Sí, o sea, literalmente me fui un día a un bar en Berlín con un amigo mío que es irlandés y estábamos tomando unas cervezas y alguien hizo un comentario sobre una serie que todos estábamos viendo y les dijimos, venga, nos podemos sentar ahí a hablar con ustedes. Y era dos alemanes, el irlandés y yo, y nos pusimos a hablar sobre el startup que uno de estos manes está haciendo. Y ese tipo a veces viene y nos pregunta cosas o nos explica cómo es el proyecto, y es un startup que está cogiendo un montón de tracción y que técnicamente es muy interesante. Lo peor que puede pasar es que uno aprende algo, y eso es muy interesante, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gustan mucho de Berlín, que es como es una ciudad que atrae tanta gente, tantos cerebros, y es gente que no es estirada, sino que es gente que se sentía como fuera de lugar en su lugar de origen, y todos huyen a Berlín de muchos lugares del mundo. Entonces es una ciudad es como Bogotá, es de cierta manera, me acuerdo a mí mucho de Bogotá, pero es un poco más contenido, es menos caótico, es más seguro, y o sea, como hay tantos startups, entonces como que se crea un ambiente en el que la mayoría de la gente con la que uno, a los sitios a los que uno va, la gente es parecida a uno, tiene profesiones similares, pero también es un lugar muy artístico. Entonces Berlín tiene un montón pues, todo el mundo conoce los festivales de cine, los festivales de música, es también todo fashion. Entonces Berlín tiene como diferentes colores para lo que uno quiera hacer. Si uno es muy hipster, se va al lado hipster. Si uno le gustan las cosas como más lujosas, hay sitios para eso. Si uno le gusta la academia, irse a beber una cerveza, hay sitios para eso. Entonces hay colores para todo en Berlín. Y a mí por eso me gusta Berlín, y por eso quise mudarme a Berlín. Por eso vivo ahora acá. Ah, Además, ah, un montón de conceptos que también me gusta hacer mucho.
aprovecho este momento que ya estamos por cerrar. Estamos ya por cerrar nuestra charla para preguntarle a alguna de las personas que está con nosotros en este momento conectada si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud para hacerle una pregunta a Oscar. Pueden levantar la mano y abren el micrófono y pueden hacer la pregunta. Mientras tanto, yo le pregunto a Oscar para cerrar esta charla. ¿Por qué estudiar ingeniería de sistemas? ¿Por qué mantenerse en una carrera como ingeniería de sistemas? Y una vez su respuesta, le damos la palabra a Andrés Ascona, que levantó la mano. Oscar. Sí, ya. Estoy ahí como... Perfecto. Listo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué ingeniería de sistemas? Sí. Yo siempre tuve una afinidad con los computadores. Y me gustaban los videojuegos. Y me gustaba... Además, yo soy todo neurótico y los sistemas... Hacer cosas con algún tipo de sistemas era interesante. Y pues era divertido, era interesante y era ese challenge de que uno tiene que pensar y cuando se resuelve, se siente uno como En éxtasis. de resolver un problema. Sí, eso es lo que a mí me mantiene trabajando y haciendo lo mismo. Y voy a dar paso a Siempre Andrés hay algo Ascona que es difícil. y a Manuel Alejandro para que hagan sus preguntas, y quisiera que cerrara contándonos exactamente qué hace en este momento en la empresa en la que está. Vale. Andrés, adelante. Andrés Ascona, que tiene la mano levantada. Mientras Andrés de pronto nos responde, entonces Manuel Alejandro, que también tiene la mano levantada. Manuel Alejandro Sánchez. Sí, señor, buenas tardes. Hola Manuel, adelante. Pues buenas tardes. Yo tenía una pregunta con respecto a lo del asunto del ingreso a la universidad, ya que pues yo no vivo, no resido a ver cómo explicarlo, no resido en donde queda la universidad y pues me va a tocar de viaje, pero sino que yo quería saber cómo era lo del ingreso. A ver, Y también señor, y no le escuché la última parte. y también la cuestión de las becas. Ok, entonces, el ingreso, pues toda la información la encuentran en el portal web de la universidad. Básicamente es con los resultados de las pruebas de estado. Se requiere mínimo 45 puntos en todas las áreas para poder entrar. Becas. Nosotros tenemos unas becas de excelencia que se otorgan cada semestre a 2 estudiantes de ingeniería de sistemas. Mi recomendación es que no se confíen en esas becas para estudiar, porque no, para estudiar recibanlas más bien como un premio, porque nosotros lo que hacemos es procurar que, como son tantos los estudiantes que cumplen las condiciones para las becas, que no se repitan los estudiantes para que todos tengan acceso o posibilidades a este reconocimiento. Entonces, yo no confiaría los estudios en estas becas. Existen en este momento ayudas de las gobernaciones, de diferentes entidades, de alcaldías, para realizar los estudios, y en la escuela la matrícula es diferencial. Quiere decir que cada estudiante paga un valor de matrícula entre, no estoy seguro el año entrante cuál es la máxima, pero 10.900.000 y 4.500.000, dependiendo de los ingresos y de los recursos socioeconómicos de la familia, los ingresos familiares, más el tipo de colegios es privado o público, el estrato socioeconómico donde viven, etcétera, etcétera. Entonces, casi que cada estudiante tiene un valor de matrícula acorde a sus capacidades de pago, y pues eso se hace para poder abrir las puertas a una gama más grande de estudiantes interesados. Ya le dije sobre el ingreso y le hablé sobre las becas. Tal vez si tiene alguna pregunta particular, yo voy a dejar en el chat mi correo electrónico, para que si tienen alguna pregunta particular terminando la reunión, pues me la puedan hacer y yo con mucho gusto les doy respuesta. Listo, ahí quedó. Y tenía la mano levantada también Andrés Ascona, que hace un rato no había podido hablar. Andrés, adelante.
Hola, perdón, es que se me cayó la red, pero solamente quería Tranquilo. preguntar con el tema de internacionalización. Como nos decía Oscar ahorita, él se fue a Alemania a una maestría, entonces solamente quería saber qué tipo de programas hay, cómo aplicar y así. Pues voy a responder y Oscar, si ahora quiere complementar. Hoy en día, para ingeniería de sistemas, casi que las puertas están abiertas en todo el mundo. Usted escoge el sitio, eso le digo yo a los estudiantes, escoja el sitio donde se quiere ir, escoja el idioma que quiere estudiar, quiere alemán, quiere inglés, quiere francés, etcétera. Luego busque una universidad donde el plan de estudio sea afín a lo que usted quiere hacer, si quiere ingeniería de software, si quiere ciberseguridad, si quiere el tema que usted quiera. Y nosotros desde la universidad golpeamos las puertas de esa institución, de esa universidad, para presentarlo como estudiante. Entonces, convenios casi que son infinitos, porque nosotros, usted escoge el sitio y nosotros golpeamos la puerta para presentarlo. Preguntó sobre internacionalización. ¿Cuál fue su otra pregunta, Andrés? Internacionalización y... Era internacionalización y... No, creo que solamente era internacionalización. Perfecto. Entonces, creo que con eso di respuesta a Andrés y a Manuel. ¿Manuel tiene otra pregunta o se le quedó la mano arriba? No, señor, es que me quedó la mano levantada. Tranquilo. Perfecto. Entonces, Oscar, tal vez para que cerremos, pues la pregunta que le hice hace un rato, ¿qué exactamente qué hace lo menos técnico posible para que entendamos todos sus funciones actuales en la empresa donde está? Bueno, yo eh, trabajo haciendo un proceso que se llama KYC, Know Your Customer, que es básicamente conocer a sus, yo ya no me acuerdo del español, conozca a sus clientes. Es un proceso en el que todos los bancos de casi todo el mundo necesitan saber con quién están lidiando. Es un sistema, lo que ofrece mi empresa es realmente un sistema de pagos, pero detrás es un banco y por reglamentación internacional, los bancos tienen que estar relativamente seguros de que no están dejando gente que está lavando dinero, hacer transacciones online o gente que está moviendo dinero para grupos de terrorismo. Entonces, lo que yo hago es trabajo con gente que detectan operaciones fraudulentas, que detectan operaciones ilegales y primero tiene que básicamente somos como el bouncer, el man que se para a la puerta del club a decir, bueno, ¿usted quién es? Y miramos a ver si es quién es, si parece ser quien dice ser y ¿Quién lo dice dejamos eso? entrar o no, exactamente. Y, y eso tiene un sabor diferente en cada uno de los países en los que opera la empresa. Entonces, la reglamentación si operamos en Colombia es diferente a la reglamentación de Alemania, que es diferente a la reglamentación en Suiza, en Suecia, en Gran Bretaña, etcétera. Entonces tenemos un montón de sistemas para eh, hacer ese proceso de saber quién es esta persona y si podemos hacer, para identificar a las personas con las que vamos a hacer una relación de negocios. Perfecto. Oscar, voy a responder una pregunta que nos dejaron en el chat. Wilson Silva nos pregunta, para el proceso de internacionalización, ¿los estudiantes debemos costear los pasajes y las estadías? Entonces, Wilson, le respondo, para Alemania y para Francia actualmente existen dos programas, uno para cada país, se llama Jóvenes Ingenieros Alemania, Jóvenes Ingenieros Francia, que costea tiquetes, estadía y creo que da un subsidio de alimentación por un año y medio o 2 años, ya no estoy tan seguro. Es un convenio que existe entre el DAT alemán o alguna entidad francesa, dependiendo del país, con unas entidades colombianas donde todos aportan recursos para financiar a estos estudiantes. Se escogen en todas las universidades del país, creo que cada año se mandan 50 estudiantes a que realicen esa movilidad. Creo que con el objetivo o el propósito de que vuelvan al país una vez terminen este intercambio o esta movilidad internacional. Entonces hay maneras y hay alternativas para poder ir sin costear pasajes y estadías. Adicionalmente, como mencionó Oscar hace un rato, la universidad da
un semestre, creo, de alemán y un semestre de francés a los estudiantes que son aspirantes a estos programas de movilidad para que tengan los recursos académicos suficientes para poder asistir. El inglés lo damos por hecho, lo damos por sentado, así que pensamos que pues todos los estudiantes tienen el nivel de inglés adecuado y como mencionaba Oscar, no necesariamente se tiene el de alemán o el de francés en el caso de los dos programas de jóvenes ingenieros, pero la universidad les ayuda a conseguir ese nivel de alemán o de francés, los presenta, obviamente si tienen los requisitos académicos adecuados y listo. No es fácil, pero hay alternativas para presentarse sin cubrir todos los costos que eso implica. En algunas universidades, si no hay un programa de movilidad como esto que les menciono, entonces cobran una especie de matrícula o algo por el estilo, pero depende mucho de la universidad que esté, a la que se esté presentando el estudiante. No lo voy a dejar ir, Oscar, hasta responder dos preguntas. Andrés Ascona pregunta, ¿cuál es el énfasis de la carrera o en qué rama de ingeniería de software se enfoca como en ciberseguridad, machine learning y otros? Entonces le respondo todas las anteriores. Nosotros tenemos 4 áreas de trabajo. Ingeniería de software, que ya les conté, es el conjunto de buenas prácticas para que todo nos quede bien hecho. Arquitectura tecnológica y seguridad, que es el software para que el hardware funcione de manera adecuada, donde tenemos elementos como ciberseguridad. Tenemos sistemas y organizaciones, que es productividad al servicio de las organizaciones, apoyada en tecnología, y fundamentos de computación, que es como ciencias de la computación, donde es la manera eficiente y correcta de hacer que lo que construimos como software quede bien hecho. Entonces, bueno, y Machine Learning, inteligencia artificial, y esto lo vemos dentro de ingeniería de software como un área, digamos, paralela que trabajamos dentro de ingeniería de software. Y Fernando pregunta qué puntaje se necesita en las diferentes áreas. Entonces, como les mencioné, para tener un descuento en la matrícula, no he leído toda la pregunta. Más que un puntaje, se requiere tener un nivel alto en 1, 2 o 3 áreas, pero el alto depende de su puntaje, Fernando, respecto a los demás que presentaron las pruebas al mismo tiempo suyo. Entonces, no le puedo dar un número, pero si su puntaje es alto respecto a los demás que presentaron al tiempo con usted, queda clasificado en alto, valga la pena la redundancia, y alto en matemáticas, alto en física y alto en otra área que no estoy seguro cuál es, le permite tener un descuento de 500,000 pesos en el valor de su matrícula, un descuento o 500,000 por cada una de las áreas donde obtenga alto. Toda esa información la encuentran en el portal web de la escuela. Me da pena con Oscar, que ya son las 5:10 y yo le había dicho que hasta las 5. Oscar, ¿qué horas tiene usted allí? Son las 11 de la noche. Entonces, pues digamos que por respetar sus horas de juego o de sueño, porque no sé qué va a hacer exactamente ahora. Entonces, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante escuchar su experiencia de vida desde su época de estudiante hasta su trabajo actual y lo que está haciendo ahora en Alemania. Espero que cuando pase por Colombia, pues nos veamos y nos tomemos un café, un tinto, un vino, una cerveza o alguna cosa para charlar. Lo volveremos a invitar más adelante, seguramente que lo molestaremos para contar con su experiencia en otro espacio como estos. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en todo el proceso en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para entrar a estudiar Ingeniería de Sistemas. A todos, muchísimas gracias, Oscar. Un gusto verlo y hasta pronto. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Ánimo. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto.